Rosa llegó a esa casa con una maleta vieja y un miedo que le apretaba el pecho. Tenía 22 años y venía de dormir en casas prestadas, de trabajos donde era invisible. Los dueños, don Ernesto y doña Teresa, un matrimonio sin hijos, la recibieron con reglas claras pero con un corazón firme. Poco a poco, los mareos y el cansancio la delataron. Cayó en la cocina y al despertar, el médico confirmó la noticia. Estaba embarazada. El pánico la invadió. «Por favor, no me despidan», suplicó entre lágrimas. Esa noche, la casa guardó un silencio profundo. A la mañana siguiente, doña Teresa le dijo: «Aquí no vas a perder tu trabajo, y ese niño no va a crecer con miedo». El bebé, Samuel, nació una madrugada lluviosa, pero no durmió en el cuarto de la empleada, sino en la habitación principal, con una cuna nueva. Rosa le dio la vida, pero doña Teresa empezó a darle un mundo, llamándolo mi niño. Y así, el amor empezó a confundirse. Samuel creció en una casa donde todo parecía perfecto, una casa llena de todo, excepto la verdad. Tenía siempre la ropa limpia y planchada, iba a la mejor escuela privada de la ciudad, sus libros olían a nuevo cada año, y su cama era tan grande que podía perderse en ella. Pero en medio de tanta abundancia, a Samuel le faltaba algo fundamental, algo que no se podía comprar. No sabía de dónde venía. Y cuando un niño no conoce sus raíces, cuando no entiende su propio origen, su imaginación empieza a volar, empieza a tejer historias para llenar ese vacío. En el patio de la escuela, Samuel era un maestro del disimulo. Nunca, jamás, mencionaba a su madre. Si algún compañero curioso le preguntaba, él respondía con una seguridad ensayada: «Mi mamá está muy ocupada». Y en cierto modo, no mentía del todo. Doña Teresa, la mujer que todos conocían como su madre, siempre estaba ahí. Era ella quien asistía a las reuniones de padres y maestros, quien firmaba los permisos para las excursiones y aplaudía con más fuerza que nadie en los festivales de fin de curso. Pero había otra figura, una sombra discreta que siempre estaba presente, aunque nadie pareciera notarla. Era Rosa. Ella también iba a cada evento escolar, pero su lugar estaba siempre al fondo, de pie, escondida detrás de la multitud de padres orgullosos. Observaba desde la distancia, con una mezcla de anhelo y resignación en la mirada. Nunca se acercaba al frente, nunca buscaba el protagonismo. No porque no quisiera abrazar a Samuel y decirle lo orgullosa que estaba, sino porque un dolor profundo en su corazón le susurraba que no tenía ese derecho. Una tarde, después de una obra de teatro del colegio, Samuel la vio. La encontró apartada, cerca de la salida, esperando en silencio como siempre. Se acercó a ella, con el ceño fruncido y un tono de voz que cortaba el aire. «¿Por qué siempre te quedas atrás?», le preguntó, sin una pizca de calidez. Rosa, sorprendida, forzó una sonrisa nerviosa que no llegó a sus ojos. «Así estoy bien, hijo», le respondió en un susurro. La palabra «hijo» resonó en los oídos de Samuel como una campana desafinada. «No me digas hijo aquí», replicó él, con una dureza que la hizo retroceder. Rosa bajó la mirada, avergonzada. El suelo pareció abrirse bajo sus pies. A partir de ese día, un sentimiento oscuro comenzó a crecer en el interior de Samuel. Era vergüenza. Le avergonzaban las manos de Rosa, gastadas y agrietadas por años de trabajo incansable. Le avergonzaba su ropa, siempre sencilla, limpia, pero humilde. Le avergonzaba su forma de hablar, suave y a veces vacilante. Esta vergüenza se convirtió en un muro invisible entre ellos. Cuando sus amigos de la escuela venían de visita, Rosa desaparecía de la vista, confinada en la cocina o en su pequeño cuarto. En las celebraciones familiares, en los cumpleaños y las navidades, Rosa servía la comida, llenaba las copas, pero nunca, jamás, se sentaba a la mesa con ellos. Doña Teresa, con su aguda sensibilidad, notaba esa distancia creciente, ese abismo que se abría entre el niño que amaba y la mujer que se lo había entregado. Con paciencia, intentaba tender puentes. «Salúdala», le decía a Samuel en voz baja. «Dale las gracias por la comida». Samuel obedecía, pero era una obediencia vacía. Murmuraba un «gracias», casi inaudible, sin levantar la vista,
sin cruzar su mirada con la de ella. Y es que el desprecio no siempre necesita gritos ni insultos. A veces, su forma más cruel es simplemente evitar una mirada, ignorar una presencia. El tiempo pasó, y Samuel cumplió 15 años. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, escuchó voces detrás de la puerta del estudio de doña Teresa. Se detuvo. La curiosidad pudo más que él. Rosa es su madre de sangre, dijo una voz que no reconoció. Probablemente una tía lejana. Pero Teresa es quien lo crió, quien le ha dado todo. El mundo de Samuel se detuvo. Cada palabra fue como un martillazo en su pecho. Se quedó inmóvil, paralizado en el pasillo, mientras su realidad de 15 años se hacía pedazos. Esa noche no bajó a cenar. No respondió cuando tocaron a su puerta. Se quedó en silencio, procesando la revelación que había cambiado su vida para siempre. Horas más tarde, cuando la casa estaba en calma, bajó las escaleras. Fue directamente a la cocina, donde sabía que encontraría a Rosa, terminando de limpiar. La luz era tenue. Rosa levantó la vista y lo vio de pie en el umbral. Samuel la miró fijamente, con unos ojos que ya no eran los de un niño. ¿Es verdad?, preguntó, y su voz sonó extraña, hueca. Rosa lo miró, y en sus ojos se reflejó un miedo ancestral, el temor que había guardado en secreto durante 15 largos años. No pudo negarlo. No pudo mentirle más. Asintió lentamente, y su voz fue apenas un soplo de aire. Sí, susurró. Yo te di la vida. Samuel no gritó. No lloró. No hubo una explosión de ira. Solo un frío glacial que lo invadió por completo. La miró una última vez y pronunció las palabras más crueles que Rosa jamás escucharía. No le digas a nadie que soy tu hijo. Y sin esperar respuesta, dio media vuelta y se fue, dejando a Rosa sola en la penumbra de la cocina, con el eco de esa frase rebotando en las paredes de su corazón. Desde ese día, algo dentro de Rosa comenzó a morir lentamente. Fue un declive silencioso, pero imparable. Samuel cumplió su amenaza. Dejó de hablarle por completo. Ya no le hacía preguntas sobre su día, no le pedía nada. Cortó el último y frágil hilo que los unía. Dejó de mirarla. Para él, Rosa se había vuelto invisible, un fantasma que se deslizaba por la casa que una vez fue su hogar. Y Rosa, sin la mirada de su hijo, empezó a envejecer de golpe. Sus pasos se volvieron más lentos, su espalda se encorvó un poco más. Su voz, antes suave, ahora era casi un murmullo. Doña Teresa, desesperada, intentó una vez más mediar. Un día, encontró a Samuel en el jardín y se sentó a su lado. Con todo el amor del mundo, le dijo, Samuel, tienes que entender. Ella es tu madre. Pero Samuel ya no era el niño confundido. Era un adolescente lleno de resentimiento. Su respuesta fue fría, cortante, diseñada para herir. La que me crió fue usted. El destino quiso que Rosa, que pasaba por el pasillo en ese preciso instante, escuchara esa frase. Cada palabra fue una daga que se clavó en lo más profundo de su ser. Pero no lloró. Se quedó quieta un segundo, absorbiendo el golpe, y luego siguió su camino, porque hay dolores tan profundos, palabras tan definitivas, que ya no necesitan lágrimas para expresarse. Simplemente se instalan en el alma y se quedan ahí, para siempre. La historia de Samuel y Rosa nos recuerda que las heridas más dolorosas no siempre sangran, y que a veces el silencio puede ser el grito más desgarrador de todos. Gracias por acompañarnos en este relato. Si esta historia te ha conmovido, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. El tiempo es un escultor silencioso. Va moldeando las relaciones, a veces para bien, a veces para mal. Y en la vida de Samuel, el tiempo había hecho un trabajo extraño. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta, Samuel dejó de sentirse hijo. Con cada año que pasaba, con cada sueldo que ganaba, con cada opinión que daba y era escuchada, una nueva sensación crecía en él. Se sentía dueño. Dueño de la casa que lo vio nacer. Dueño de las decisiones que se tomaban bajo ese techo. Y lo más peligroso de todo, se sentía dueño de las personas que vivían con él. Cuando alguien se siente dueño de los demás,
Empieza a creer que tiene el derecho de desechar lo que le incomoda, lo que considera un estorbo. Samuel ya era un hombre hecho y derecho, tenía un buen trabajo, aportaba dinero a la casa, y su voz resonaba en cada rincón, opinando de todo y sobre todos. Mientras tanto, las dos mujeres que lo habían criado envejecían de maneras muy distintas. Doña Teresa, su abuela, envejecía con una dignidad imponente, con la sabiduría grabada en su mirada, pero Rosa, su madre, envejecía en un silencio doloroso, casi invisible. Cada día, un temblor más en sus manos. Cada día, su espalda un poco más encorvada por el peso de los años y de las tristezas no dichas. Un día, mientras estaba en la cocina, un vaso se le resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo. El ruido fue como una explosión en la quietud de la tarde. Inmediatamente Samuel apareció en la puerta de la cocina, con el ceño fruncido, la molestia dibujada en su rostro. ¿Otra vez?, espetó con dureza. Siempre estás estorbando, siempre haciendo un desastre. Las palabras eran como pequeñas dagas. Rosa no respondió. Se agachó lentamente, con dificultad, para empezar a recoger los trozos de vidrio esparcidos por el suelo. Perdón, susurró con la voz apenas audible. Samuel la miró desde arriba, no con pena, sino con un desprecio frío y cortante. Ya no puedes seguir aquí, sentenció. Rosa levantó la mirada, sus ojos llenos de una confusión que le partía el alma. ¿Cómo dices, hijo? Samuel respiró hondo, como si estuviera acumulando fuerza para soltar un veneno que llevaba años guardando en su interior. Estás vieja. Ya no sirves para nada. Solo das lástima. Cada palabra era un golpe directo al corazón de Rosa. Sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, que el mundo se desvanecía a su alrededor. Yo te di la vida, logró balbucear. Pero Samuel ya no escuchaba razones. Su rabia, alimentada por años de un ego inflado, explotó. «Empaca tus cosas, Rosa», gritó, usando su nombre como un arma, despojándola de su título de madre. «¡Ya no puedes vivir aquí! ¡Te dije que te fueras! ¡No te queremos en esta casa!». Rosa no gritó, no discutió. La fuerza la había abandonado. Se apoyó en la mesa para no caer, para no derrumbarse físicamente como ya lo estaba haciendo por dentro. «¿A dónde quieres que vaya?», preguntó con la voz rota, quebrada por el dolor. Samuel respondió con una frialdad que helaba la sangre. «Eso no es mi problema». Sin más que decir, Rosa se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su cuarto, el cuarto que había ocupado durante décadas. Por primera vez en su vida iba a empacar su propia historia, sus recuerdos, su existencia entera en una maleta. Pero justo antes de que cerrara la puerta para empezar su exilio, unos pasos firmes resonaron en el pasillo. Era doña Teresa, su abuela. No gritó, no lloró. Su rostro era una máscara de serenidad y autoridad. Se paró frente a Samuel y lo miró directamente a los ojos, una mirada que podía atravesar el acero. Y entonces habló. Habló despacio, con calma, asegurándose de que cada palabra pesara, de que cada sílaba se clavara en la conciencia de su nieto. «Hijo, ya basta». Su voz, aunque suave, llenó toda la casa. «Si ella se va, tú también te vas». Samuel se quedó paralizado, como si un rayo lo hubiera partido en dos. «¿De qué estás hablando, abuela?». Doña Teresa no desvió la mirada. Tomó con ternura la mano temblorosa de Rosa, uniendo sus fuerzas. «Ella te dio la vida. Pero yo te di amor, te di educación, y te enseñé valores. Y si después de todo eso, no aprendiste la lección más importante, la del respeto, entonces no te quedas aquí». La abuela continuó, su voz firme como una roca. «Esta casa la construimos tu abuelo y yo. Y en esta casa no criamos a un hombre que humille a su propia madre. Así que ahora, empaca tú». Para Samuel, fue como si el suelo desapareciera bajo sus pies. La arrogancia, la soberbia, todo se derrumbó en un instante. Cayó de rodillas, el peso de su crueldad aplastándolo por completo. «Perdónenme», sollozó, las lágrimas corriendo por su rostro. «No sabía lo que estaba haciendo. No me di cuenta». Rosa lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, habló con una fuerza que venía de lo más profundo de su ser herido. «Te di la vida,
pero nunca quise ser una carga para ti. Y en un acto de amor infinito, se inclinó y lo abrazó. Samuel lloró entonces como un niño pequeño, aferrado a la madre que acababa de intentar expulsar de su vida. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era un silencio diferente, un silencio de reflexión, de arrepentimiento. Aquí no se expulsa a una madre, dijo finalmente doña Teresa, con la sabiduría de una matriarca. Aquí se la honra. En ese momento, Samuel entendió. Quizás demasiado tarde, pero entendió la lección. Madre no es solo la que te da a luz, es la que te cuida cuando estás enfermo, es la que te corrige cuando te equivocas, es la que te enseña a ser una buena persona, es la que pone límites, incluso cuando hacerlo le duele más a ella que a ti. Porque el amor verdadero nunca humilla, nunca desprecia. El amor verdadero construye, protege y perdona. Si esta historia te ha tocado el corazón, si ha resonado contigo de alguna manera, no esperes. Abraza a tu madre hoy, dile cuánto la quieres. Valora cada momento, cada consejo, cada sacrificio. Porque el tiempo no perdona, y mañana podría ser demasiado tarde. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Si te ha gustado, no olvides darle like y suscribirte para más historias que nos hagan pensar y sentir. Nos vemos en el próximo video.